La servidumbre personal, dice, es la constituida en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. Vamos a detenernos un poquito acá antes de entrar a la otra definición. Dice que es en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. No significa que en el caso de las servidumbres personales, ¿sí?, no haya dos inmuebles, porque siempre me voy a ir al 2162 y al principio de la estructura legal, donde el artículo me dice dos inmuebles tiene que haber, un dominante y un sirviente. El inmueble dominante, ¿sí?, es el inmueble a quien se reporta la utilidad, ¿sí? Y el inmueble sirviente es de donde se sirve o donde se obtiene esa utilidad que, ¿sí?, resulta ser el contenido de la servidumbre. Ahora bien, dice, constituye en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble. Claro, tenemos los dos inmuebles. El inmueble que es el fondo sirviente, que es, por ejemplo, tomando una servidumbre de paso donde la persona va a pasar por ese camino que se habilitó y que está, digamos, graficado en un plano, ¿sí? Pero puede suceder que se haya constituido a favor, digamos, de Pepito, que es el titular del inmueble dominante, ¿m? Que no necesariamente tiene que ser un inmueble que se encuentre al lado, que sea lindero, puede ser un inmueble próximo, pero no necesariamente debe ser lindero. Es personal cuando ha tenido en mira a favor de quién ha sido constituida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el titular del inmueble dominante puede cambiar, porque lo puede vender, lo puede donar, lo puede permutar. En cambio, el inmueble sí, físicamente, no va a ser trasladado de lugar ni va a ser modificado, ¿sí? Entonces, cuando la servidumbre es personal, se entiende que es constituida a favor de esa persona determinada en ese momento, Pepito, que es el dueño, y que no tiene inherencia al inmueble. ¿Qué significa que no tenga inherencia? Tiene muchos efectos. Significa que si Pepito, por ejemplo, enajena el inmueble, ¿sí?, a Mayra, ¿sí?, Mayra no va a poder reclamar esa servidumbre de paso porque la servidumbre ha sido personal, se ha constituido, ¿sí?, a favor de Pepito, ¿sí?, sobre el inmueble sirviente, ¿sí?, y teniendo en cuenta ese inmueble dominante, pero que ya no pertenece a esa persona, es personal. Por eso dice sin inherencia al inmueble dominante. ¿Por qué es importante si tiene inherencia o no? Porque si la servidumbre tuviera inherencia al inmueble dominante y fuese cambiando de titulares, esa servidumbre continúa porque se la ha previsto como una servidumbre real, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la servidumbre real? La servidumbre real, dice la segunda parte del 2165, es la inherente al inmueble dominante. Inherente. No significa que no haya un sujeto, persona humana o física que no sea titular, porque volvemos a esto. Titular siempre va a ser del derecho una persona. Pero como es inherente al inmueble dominante, ¿sí?, significa que las enajenaciones que tenga el inmueble no va a modificar o no va a extinguir ese derecho, ¿sí? Partimos entonces de la primera premisa, sí o sí, la existencia de dos inmuebles, un dominante y un sirviente, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda. Cualquier utilidad, aunque sea de mero recreo, no importa, ¿sí? Siempre y cuando no sea una obligación de hacer, ¿sí? Porque la obligación de hacer es ajena a los derechos reales. Tercero, la servidumbre se clasifica, puede ser real o personal. La personal supone la existencia de dos inmuebles, dominante y sirviente. Lo que pasa es que cuando se la ha constituido, ¿sí?, no se ha tenido en mira las condiciones de la persona que contrataba, ¿sí? Y por eso no es inherente al inmueble, sino que al tener en cuenta ese titular, la enajenación de la cosa produce la extinción de la servidumbre, como también lo produce, por ejemplo, ¿sí?, en el caso que la persona esa humana o la persona humana fallezca, si la persona humana era la titular del derecho de servidumbre, o bien también en el caso, ¿sí?, que si fuese una persona jurídica la titular de la servidumbre, se extinguiera por cualquier causa prevista en la ley de sociedades, ¿sí? El que compra o el que adquiere ese inmueble no tiene derecho a reclamar esa servidumbre porque es una servidumbre personal. Bueno, también puede convenirse la servidumbre personal que sea en forma vitalicia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a durar mientras dure la vida de las personas física o, perdón, humana o jurídica, de acuerdo a lo que acabo de mencionar. En cambio, la servidumbre real
si bien se ha constituido o tiene como titular del derecho a una persona jurídica o una persona humana, ¿sí? Se ha planteado la inherencia al inmueble dominante, ¿sí? Entonces, cualquier modificación que haya respecto de la titularidad del inmueble dominante, no se va a extinguir la servidumbre, salvo por supuesto que se haya pactado con un plazo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice el 2165 en cuanto a estas dos servidumbres? La servidumbre real, la servidumbre personal, digamos, si no se ha pactado un plazo, se presume vitalicia, que significa que dura mientras dure la vida de las personas a favor de la cual ha sido constituida. La servidumbre real se presume perpetua, que no es lo mismo que vitalicia. Dice, se presume perpetua excepto pacto en contrario. ¿Sí? ¿Qué significa perpetua? Que no tiene límite de tiempo. ¿Sí? Que no es por un plazo determinado, salvo, o sea, salvo que se pacte por un plazo. Pero si las partes no han pactado un plazo, entonces la servidumbre, ¿sí? Va a ser una servidumbre de tipo perpetua, ¿sí? Y como es inherente al inmueble dominante, la servidumbre, digamos, va a existir independientemente de las enajenaciones que se haga o de los cambios de titularidades del inmueble dominante, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo también en cuanto a la servidumbre real? La carga de la servidumbre real, ahí nos está hablando esto que yo les decía, que vista desde un lado es una carga y visto desde otro lado es un derecho. La carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante y la situación de los predios debe admitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. Esto es lo que yo les decía recién, es decir, la disposición de los predios, cuando hablamos de dos predios, no es necesario que sea un predio lindero a otro para poder establecer o constituir sobre uno de los inmuebles una servidumbre de tipo real o de tipo personal. Dice, la servidumbre real, considerada activa y pasivamente, ¿sí? De los dos lados, ya vamos a explicar qué significa activa y pasivamente, es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente. Sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fundo ni formar el objeto de una convención ni ser sometida a gravamen alguno. Y en caso de duda, la servidumbre se presume personal. Bueno, varios temas para que nosotros podamos hablar acá. Bueno, en primer lugar, esta inherencia dice, y sigue con ellos a cualquier poder que pasen, es lo que yo les explicaba en el caso de las servidumbres reales, ¿sí? No pueden ser separadas del fondo de ninguna de los dos, porque si el titular del fondo sirviente enajenare, ¿sí? La carga que representa esa servidumbre, en virtud del cual ese fondo ha sido grabada, también permanece independientemente de que ese inmueble cambie de titularidad. Y ustedes me dirán, ¿de qué depende que la servidumbre sea real o personal? Depende nada más y nada menos que del acuerdo de las partes. Las partes, al constituir una servidumbre, ¿sí? Van a determinar en ese título de constitución, que va a ser un contrato, ¿sí? Que también debe respetar la forma de la escritura pública, porque estamos hablando de derechos reales que recaen sobre inmuebles. Las partes allí lo van a pactar, ¿sí? ¿Y por qué es importante ese pacto? Porque cuando ese pacto que está en una escritura pública a los fines de la oponibilidad de terceros, ¿sí? También va a ingresar al registro. Entonces, la persona que quiera adquirir, ¿sí? Un inmueble va a advertir la presencia de esa servidumbre, que puede ser que esté adquiriendo un fondo sirviente o que esté adquiriendo un fondo dominante. Y a lo mejor quien quiera adquirir un inmueble no le interesa que ese fondo, suponiendo que sea el sirviente, tenga una carga o gravamen, ¿sí? Porque a lo mejor usted lo quiere, lo compró el inmueble para poner, no sé, canchas de fútbol, y cuando usted lo compra, si no está advertido de esto, puede ser que tenga una servidumbre de paso que justo le corta por la mitad el inmueble y entonces le inhabilita el proyecto para desarrollar, por ejemplo, unas canchas de fútbol, ¿sí? O para un loteo. Usted lo compró para un loteo y resulta que hay un camino habilitado de 50 metros de ancho por todo el largo del terreno y le parte la mitad y usted tenía previsto hacer un conjunto inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted compre, si eso tenía una servidumbre real, que eso va a salir de la matrícula o folio real y de los antecedentes del título, porque el escribano hace un estudio de título, usted no va a poder decir,
Ah, bueno, no, pero yo ahora soy el dueño y no quiero, ¿sí? Quiero extinguirle la servidumbre. Y le van a decir no, porque el 2165 lo que dice que esa servidumbre se presume perpetua excepto pacto en contrario. Y el pacto en contrario es de quién? Del que la ha constituido. Entonces, cuando usted compra, compra con esa cargo gravamen que la debe soportar, porque en el caso de la servidumbre real se dice así, que es una servidumbre que la última parte dice, y la situación de los predios debe permitir el ejercicio de ella y demás, y sigue con ellos a cualquier poder que pase. Por eso la importancia de determinar entonces si la servidumbre es real o personal. Y dice, en caso de duda, porque puede resultar que en el título no se haya previsto, que haya una cláusula confusa, ¿sí? Que tengamos que entrar en una discusión si la servidumbre es real o es personal, por este ejemplo que les acabo de dar, dice el código, se presume personal. Es decir, el código va a favor, ¿sí? De la servidumbre de tipo personal. Bueno, ¿qué les parece a ustedes de esto? ¿Por qué la solución? Por la presunción de que se presume que no tienen cargas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque el derecho se presume, el derecho de dominio, que es donde recae la servidumbre, perdón, se presume libre de cargas o derechos. Entonces, para poder sostener esa presunción del código, cuando hay una duda sobre la existencia de estos derechos reales que comportan una carga, tengo que irme a esta presunción, ¿sí? Presunción iuris tantum, por supuesto, se podrá abrir un juicio, reclamar la existencia de la servidumbre, probar, pero mientras tanto lo voy presumiendo que está libre de cargas o gravámenes. ¿Mm? Bueno, ¿han Porque entendido hasta acá la diferencia entre una y otra? doctora, Sí. eso también es porque la servidumbre real es más cargosa, por así decirlo, que la personal. Claro, lo que pasa que, primero, en caso de duda de servidumbre se presume libre de cargo o gravámenes. Y en caso de duda Claro, si es personal o real, se la presume que es personal, porque como dice el compañero, la personal resulta ser menos gravosa. ¿En qué sentido? La personal es una servidumbre que se termina extinguiendo en algún momento, ya sea por un cumplimiento de un plazo o sería el deceso de una persona humana, porque no se transmite a sus herederos, o bien por la extinción de una persona jurídica que puede suceder por cualquiera de las formas que establezca la ley. Entonces es como que la personal, si bien es una cargo gravamen, termina siendo menos, como decía el compañero acá, menos gravosa por si se quiere, porque es vitalicia, a diferencia de la real que es perpetua. ¿M? Ahí podemos ir con algunas, se me van ocurriendo algunos planteos sobre esta diferencia de perpetuo o vitalicio. No es lo mismo. ¿M? Bueno, ¿hasta acá han comprendido? Y ya sí, hemos señorita. hablado, fíjense cómo hemos hablado de de la definición, lo hemos vinculado con el principio de la estructura legal, lo hemos ubicado dentro de la clasificación. En la unidad 1 yo recuerdo que les he dicho que los derechos reales se clasifican, pero que bueno, lo íbamos a ir viendo con cada uno de los derechos reales para que puedan entenderlo. Están entendiendo por qué es un derecho real que se clasifica como un derecho real sobre una cosa ajena. Y además que no se ejerce, no se ejerce por la posesión. ¿Por qué? Porque el titular del inmueble dominante, ¿sí? No tiene o no hay tradición de la cosa. Al titular del inmueble dominante, ¿sí? Al dueño o al titular de la servidumbre, no se le entrega el inmueble sirviente, no se hace tradición. Vamos a recordar el artículo 1892. ¿Cuándo se entiende que hay tradición en las servidumbres? ¿Cuándo? Primer Primer uso. uso. Con el primer uso, muy bien. Yo puedo, digamos, hoy, ¿sí? Constituir por contrato y la escribana puede autorizar la escritura de servidumbre, pero a lo mejor yo dentro de 2 semanas voy, ¿sí? Y coloco la tranquera que me va a habilitar el acceso, ¿sí? Ese primer uso es el que van a hacer nacer el derecho real. Mientras tanto, yo voy a tener un derecho a la posesión, ¿sí? Que se ejerce la posesión acá de acuerdo a la naturaleza de este derecho. No es que en la servidumbre no haya posesión, sí hay, porque si no, no se le darían derechos a este titular y tampoco sería un derecho real. Lo que pasa es que la posesión tiene que ser amoldada a esa particular
particularidad que tiene este derecho real de servidumbre, que no, ustedes están viendo que no tiene la misma estructura y que no tiene la misma naturaleza, por ejemplo, que el derecho de dominio. ¿Van comprendiendo? Sí, ¿Mm? Bueno, dentro de las clasificaciones, el código también dice que las servidumbres pueden ser positivas o negativas. Artículo 2164. La servidumbre es positiva si la carga real, o sea, ese derecho, consiste en soportar su ejercicio, ¿sí? Y es negativa si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título. Este ejemplo, si es una servidumbre de paso, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque la carga real que implica, digamos, ese derecho sobre el inmueble consiste en soportar el ejercicio. ¿Qué tiene que hacer el titular del fondo sirviente cuando constituye una servidumbre de paso? ¿Qué tiene que hacer algo o no? Me pregunto yo, ¿qué tiene que hacer? Llamarlo por Soportar que teléfono para pase. soportar que pase, soportar el ejercicio, ¿sí? Si fuese, digamos, de una servidumbre de acueducto, donde hay un ducto que tiene que pasar el agua, ¿y qué tiene que hacer el titular del inmueble que soporta la carga real? Nada, soportar el ejercicio. Si es una servidumbre de sacar agua, ¿qué tiene que hacer el titular del inmueble, del inmueble que soporta la carga real? ¿Sí? Soportar el ejercicio, es decir, que el otro pase a sacar el agua. ¿Mm? Cuando la servidumbre es negativa, ¿sí? Es el caso donde el propietario del inmueble sirviente tiene que dejar de hacer porque dice se limita a la abstención determinada impuesta en el título. Claro, son los casos menos que encontramos, una servidumbre de vista, ¿sí? Es decir, el titular del inmueble sirviente, si no existiera una servidumbre, por ejemplo, él podría elevar, hacer construcciones en su casa a la altura que quiera, porque está dentro de las facultades del derecho de dominio, sujeto a las reglamentaciones, ordenanzas municipales. Vamos a suponer que está en una localidad donde dice no puede construir más de 5 pisos. Bueno, no importa. Pero puede suceder que el inmueble que está al lado, que ha comprado con esa vista al cerro, no quiera, porque cuando el otro construya, le va a tapar la vista, entonces puede convenir una servidumbre de vista. ¿Es válido su contenido? Sí, porque el 2162 dice puede ser de mero recreo, ¿sí? Ahora, en esa servidumbre de vista, él no tiene que dejar hacer, sino tiene que abstenerse de hacer. Él no puede construir mientras exista esa servidumbre. ¿Por qué? Porque él lo ha convenido como carga en ese título, que sería, por ejemplo, el contrato que ha pactado, digamos, con el otro titular del otro inmueble. ¿Estamos? bien. Sí, sí, Bueno, sí. continúa. Hemos hablado servidumbres reales o personales, positivas y negativas, ¿sí? Y el 2164 que acabo de mencionar tiene que ver con lo que es el contenido de los derechos reales. Ninguno me puede decir en ningún momento que el contenido de la servidumbre es una obligación, porque las obligaciones son ajenas a los derechos reales. ¿Mm? Bueno, esperen un segundito, que quiero buscar un artículo. 3000 y pico. Modalidades. Bueno, em, prohibición de constitución judicial, artículo 2169. Este no es un artículo nuevo ni un artículo novedoso en la materia, porque nosotros ya hemos dicho, cuando hemos hablado del sistema de creación, causa fuente y demás, hemos dicho de que en ningún caso, dice el artículo 2169, en ningún caso el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución. Bueno, en este caso, ¿sí? Como todos los derechos reales, ningún derecho real puede ser constituido o puede tener como causa fuente una sentencia. El juez no puede constituir una servidumbre y no puede constituir ningún derecho real, dice, o imponer su constitución. Bueno, aquí vamos a abrir, ¿sí?
otro tema para vincular, que se vincula con el artículo 2166, servidumbre forzosa. ¿Mm? Las servidumbres pueden ser forzosas o pueden ser voluntarias. Voluntarias son las que hemos venido viendo hasta ahora. Nos encontramos en el supuesto donde el titular del fondo sirviente lo graba con una carga real a favor de otra persona y además puede convenirla que sea real o personal con los efectos, con el alcance que nosotros hemos venido viendo hasta acá. Bueno, partimos del principio que nadie puede imponerle a nadie constituir una servidumbre. ¿Se imaginan ustedes que nadie puede obligar? Ni siquiera el juez dice puede obligarlo. Si no puede el juez, menos podría hacerlo el particular o el vecino venir, ¿sí? Y imponerle al vecino que constituya una servidumbre porque él dentro de sus facultades que tiene como dueño de la cosa, podría él hacer lo que quiera con la cosa y conforme al ejercicio regular, que eso es lo que ustedes han estudiado. Bueno, dice el principio en cuanto a las servidumbres forzosas, ¿qué son las servidumbres forzosas? Darían la idea como que alguien encontraría forzado y se apartaría de este principio de que nadie se la puede constituir. Y bueno, sí, esa servidumbre forzosa del 2166 tiene en su definición una palabrita que dice excepto. Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Entonces, ¿cuáles serían los casos de servidumbre forzosa? Serían aquellos casos donde la ley ha previsto expresamente la necesidad jurídica de imponer a alguien la constitución de la servidumbre. Hay un principio general que tiene como una única excepción, que es la que está prevista en el artículo 2166. ¿Mm? A ver, ¿cuáles serían los supuestos? Dice el artículo. Son servidumbres forzosas y reales, ya le está diciendo por ley, es decir, la naturaleza de esta servidumbre viene dada por la ley. La servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para la población, y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fondo sirviente o de existir es canalizada subterráneamente o en cañerías. Si el titular del fondo sirviente no conviene la indemnización con el del fondo dominante o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente. La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible. Bueno, fíjense ustedes cómo el código ha delimitado lo que antes se llamaba en el Código Vélez servidumbres legales. El código con buen tino ha cambiado la denominación porque legales daba a pensar como que era la ley la que actuaba como causa fuente, ¿sí? Entonces, la ley no actúa como causa fuente de constitución, el juez tampoco actúa como causa fuente de la constitución. La servidumbre forzosa, ¿sí? Sí es una servidumbre que sigue siendo constituida por la voluntad de las partes, lo que pasa es que esa voluntad es forzada, ¿sí? Porque ante la negativa del propietario del fondo sirviente a constituirla, dada los presupuestos del artículo 2166, entonces las partes pueden acudir a la justicia a pedirle al juez, ¿sí? Que en virtud del artículo 2166 le imponga al propietario, ¿sí? El deber, ¿sí? De constituir la servidumbre, y si no hay acuerdo con ese canon, la va a fijar judicialmente el juez. ¿Entienden? Cuando yo pregunto cuál es la causa fuente, es decir, de dónde nacen la servidumbre forzosa, no puedo decir que nacen, ¿sí? De la ley, porque no es la ley la que la constituye. La ley prevé la situación donde el titular del fondo sirviente, ¿sí? Se encuentra en posibilidad de requerir el auxilio de la justicia para que el juez, ¿sí? Lo obligue, ¿sí? Al titular a constituirlo, pero en definitiva, aunque sea obligada, esa servidumbre termina constituyéndose por la voluntad del titular del fondo sirviente. ¿Mm? Bueno, los supuestos que prevé son supuestos de los predios que se llaman fondos enclavados o encerrados, ¿sí? Vamos a suponer un inmueble que ha quedado por alguna distribución catastral y demás,
un rediseño, lo que fuere, ha quedado como enclavado. ¿Qué significa enclavado? Rodeado de otros inmuebles, de tal suerte que no tiene una salida a la vía pública. Ese inmueble queda inutilizado económicamente. ¿Se imaginan que si no tuviese una servidumbre, no existiría la posibilidad de tener una comunicación con la vía pública? ¿Sí? Entonces, en esos casos, quien adquiere esa servidumbre, primero, ¿qué tiene que hacer? Ver, tocar la puerta de cada vecino para ver con quién puede convenir una servidumbre de paso en la situación que él se encuentra de predio enclavado o encerrado. No es que vaya a acudir directamente al juez, ¿sí? Vamos a suponer que ninguno de los vecinos, ¿sí?, voluntariamente quiere constituirla, porque no quiere, porque no le gusta, porque por cualquier razón, no importa, no tiene que justificar, no quiere. Bueno, en ese caso, entonces, esta persona que va a hacer va a ir y va a concurrir con un abogado y decir, mira, no quiero, no quiere, no puedo hacer, no sé cuál solución existe en la realidad, chicos. A mí me ha tocado, en algún momento que litigaba, me ha tocado un caso de estos, que bueno, yo estudiaba Derecho Real y nunca me hubiera imaginado porque es un caso como muy particular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, paso siguiente, el abogado, ¿qué le va a decir? Bueno, no importa, usted abra lo mismo en la tranquera. No, porque en ese caso, digamos, usted puede realizar un acto de turbación. Cuidado con eso. Entonces, bueno, a ver, vamos a mandarle una carta documento. Bueno, la mandamos la carta documento y dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, con esa carta documento yo le voy a acreditar al juez, junto con el plano del inmueble, que me encuentro, por ejemplo, en una situación de un predio encerrado o enclavado, y el juez en la 21, por el 2166 lo va a notificar, le va a correr traslado a la otra parte, lo va a llamar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si no comparece, no quiere o sigue en la misma posición, no es que el juez lo va a estar esperando, ¿sí?, por así decirle, con 4 policías afuera para que lo hagan entrar y le diga, bueno, señor, venga, firme acá. No, el juez le va a ordenar en una sentencia, ¿sí?, la constitución que constituya la servidumbre, y si no se ponen de acuerdo con el canon, porque si no quiere constituirle, menos va a querer que sea en forma gratuita, ahí lo va a fijar judicialmente, pedirá tasaciones, etcétera, etcétera. Pero termina siendo que la parte obligada a la firma por una disposición de un juez que ordena, ¿sí? Porque cualquier sentencia que ordene algo y que no se cumple implica, digamos, una desobediencia judicial. Diferentes son los supuestos, por ejemplo, los predios encerrados o enclavados, una de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante. Podemos acreditar que en un inmueble dominante se va a realizar una actividad que tiene que ver con la ganadería, por ejemplo, y necesita recibir agua, y el agua no puede ser canalizada sino a través de un acueducto que recibe el agua de la planta de planta potabilizadora, pero tiene que pasar por el inmueble del vecino. También lo vamos a acreditar en el juzgado, ¿sí? Y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fondo sirviente, o de existir es canalizada por otras cañerías, es decir, cuando hay agua que es recibida en un fondo sirviente y que es necesario, por ejemplo, para una población determinada, ahí también se puede exigir. Eso sería servidumbre forzosa, que en el código viejo, y si ustedes leen otros apuntes o se han quedado con el código anterior, la van a leer como servidumbres legales. Y la acción para pedirla, que es muy importante, se dice que es imprescriptible. Es decir, si el fondo yo lo compro hoy, es encerrado, enclavado, pero resulta que nunca lo utilicé ni nada, y 20 años después vengo a exigirlo, no me pueden oponer ningún tipo de prescripción, ¿sí? Puedo, digamos, iniciar una acción tendiente, digamos, a que se constituya esa servidumbre. Bueno, ¿comprendido, chicos? Perfecto. Bueno, en caso de duda, ya hemos Sí, dicho que se doctora. presume libre de servidumbre o carga, y en caso de duda si es real o personal, se presume que es personal. En cuanto a si es gratuita o onerosa, tenemos duda, ¿qué vamos a presumir? ¿Qué presumimos? Onerosa. Onerosa, la onerosidad precisamente porque es una carga. Nadie va a querer grabar y estar afectado en sus facultades gratuitamente, se le presume que es onerosa. Bueno, dice, ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante. Es decir, yo no puedo transmitir la servidumbre si no transmito el inmueble dominante. ¿Por qué? Porque la servidumbre tiene inherencia con el inmueble dominante, en el caso que sean reales, ¿sí? Cuando yo transmito el inmueble dominante, transmito la servidumbre. No puedo transmitir, la servidumbre no puede ser objeto de un negocio jurídico como derecho independientemente del inmueble, porque ya hemos dicho que presupone la existencia de dos inmuebles, sirviente y dominante, donde los titulares de la servidumbre de uno, ¿sí?, digamos, y el titular del sirviente tienen que ser a su vez, tener esta relación de derecho de dominio con los inmuebles.
¿Mm? Bueno, la servidumbre personal, nos dice también en cuanto a la transmisibilidad, es intransmisible por causa de muerte, ¿sí? Claro, no se transmite por causa de muerte, dice, salvo cuando se constituya en favor de varias personas con derecho de acrecer. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa lo que dice acá, artículo, vamos a ir al artículo. ¿Condominio sería eso? No, no, no es condominio, no, 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 no. Esperen un segundito. Los titulares de derechos reales. Acá. Artículo 2167. La servidumbre personal puede establecerse a favor de varias personas. Si se extingue para una, subsiste para la restante, pero sin derecho de acrecer, excepto que el título prevea lo contrario. No puede establecerse la servidumbre personal a favor de varias personas que se sucedan entre sí, a menos que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar la servidumbre. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que la servidumbre, ¿sí? se conviene o se la constituye a favor de tres personas, ¿sí? Bueno, en forma, y es una servidumbre de tipo personal. Cada una de ellas va a poder, todas van a poder pasar, por ejemplo, si es una servidumbre de paso, ¿sí? Todas van a poder pasar, todas van a poder ejercer este derecho de servidumbre. ¿Qué pasa, digamos, si una fallece? Y bueno, se va a extinguir para esa y no se va a transmitir a los herederos, pero sí va a quedar subsistente para los otros dos. Y dice, y puede suceder, dice, no existe derecho de acrecer. ¿Qué significa? Que en esta coposesión que existe, en este derecho de servidumbre con sujetos plurales, ¿sí? Titulares activos plurales de la servidumbre, el derecho de acrecer es decir, la porción que a usted le correspondía, por ejemplo, el agua en un acueducto es más fácil verla porque se puede dividir la servidumbre del ejercicio. Se reciben, es servidumbre de recibir agua, de recibir 1000 metros cúbicos por mes. Bueno, 300 va a recibir Franco, 400 va a recibir Mayra y el otro 300 va a recibir Pablo. ¿Sí? Está dividido el ejercicio, porque se puede dividir el ejercicio. Bueno, supongamos que Pablo, ¿sí? Fallezca, se extingue la servidumbre. Esos 300 que recibía no es que se van a repartir entre los otros dos, no van a crecer en principio. Eso significa crecer. Esos 300 van a poder estar, van a volver a estar disponibles para el titular del fondo sirviente, salvo que en el título, en la escritura, se haya pactado que en caso de extinción para uno, ¿sí? El ejercicio o la utilidad de esa servidumbre acrezca para otro, es decir, los 300 se van a crecer y se van a distribuir en los otros dos. ¿Entienden? Sí, ¿Comprenden? sí. Bueno, Sí, doctora. bueno. Ya hemos hablado del concepto, hemos hablado de los tipos de servidumbre real o personal, voluntaria o forzosa, hemos hablado de cómo se constituye, qué pasa con la intervención del juez, cuáles son las dos presunciones que tenemos que conocer en materia de servidumbre y qué pasa con la transmisión de los derechos de la servidumbre. Bueno, Profe, sí, disculpe, una preguntita para sacarme sí, una duda, para ver si entendí algo. sí, sí, Eh, Únicamente va a crecer si figura en el contrato, ¿verdad? sí. Pero en ningún caso, por más que figure en el contrato, va a quedar para los herederos, porque no se No, no, puede. no. No queda para los herederos, digamos, porque no, no es transmisible. No es transmisible. En el caso de ser real, ¿no? Porque en el caso de ser personal, peor, perdón, porque en el caso de ser real, ¿quiénes van a ser los herederos del inmueble? Los herederos de los titulares de derecho. Entonces, Claro, como la claro. servidumbre sigue afectando el predio, ellos la van a recibir. ¿Mm? Bueno, Ah, bien. hablando de Gracias. esto, ¿sí? Hablamos de esto, podemos vincular a la extinción de la servidumbre que está prevista en el 2182. ¿Cuáles son los medios especiales de extinción de la servidumbre? La desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante. Vamos a suponer quién la va a plantear esta situación, el titular del fondo sirviente. Va a decir, bueno, en algún momento el contenido era la utilidad, ¿sí? Resulta que la utilidad que tenía, que era de sacar, de recibir agua, ya no la tiene. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de haber una explotación económica o porque ya por este acueducto no se recibe agua, porque se han secado los pozos, etcétera, etcétera. Se extingue.
¿sí? Entonces ya no hay servidumbre porque la utilidad desaparece. El no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón, ¿sí? Por 10 años, si los titulares de la servidumbre no la usan, ¿sí? Entonces él puede plantear también la extinción por el no uso. Opera como si fuese una suerte de prescripción, si se quiere, liberatoria, es decir, bueno, ya no puede existir la servidumbre, ¿sí? Y hagamos una escritura de extinción. ¿Por qué? Porque hace 10 años que nadie usa esta servidumbre. El camino este que se habilitó, nadie lo usa y yo lo quiero vender al inmueble y sigue ahí registrada la servidumbre y a mí no me conviene porque nadie lo quiere comprar así. Y el inciso E, ¿cómo se extinguen? En las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no esté cumplido el plazo o condición pactada, produce la extinción. Y en el caso que sea el titular una persona jurídica, la extinción de la persona jurídica, y si no se pactó una duración menor, se acaba a los 50 años desde su constitución. ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que tienen 99 años de duración, entonces como las servidumbres representan una carga o un gravamen al dominio, ¿sí? Ya sabemos que el espíritu con el que nace este derecho de dominio es que no esté afectado perpetuamente, sino que nace con el derecho de esta libertad o esta liberación de las cargas o gravámenes. Entonces, todo lo que sean derechos reales sobre cosa ajena, vamos a ver que tienen las características de que se encuentran limitados, ya sea por un plazo o bien, en el caso de la servidumbre, en forma vitalicia por la vida de una persona que sabemos que en algún momento sí o sí tiene que suceder. ¿Mm? Bueno, extinguida la servidumbre, ¿qué sucede? Se extinguen todos los derechos que han sido constituidos por el titular dominante. ¿Por qué? Porque quien tiene una servidumbre, el titular, digamos, de un inmueble, de la servidumbre, podría constituir otros derechos sobre esa servidumbre, ¿sí? Podría darle, digamos, a favor de terceros. Entonces, en este caso también se extinguen. ¿Por qué? Porque vienen afectados por ese plazo que se ha pactado, digamos, y que produce la extinción del derecho de dominio. Bueno, ahí hemos vinculado qué sucede en el caso de la extinción y cómo se extingue una y cómo se extingue otra. ¿Qué es lo que puede hacer cada uno? Y con esto vamos a terminar. Y esto es lo que me interesa que sepan de servidumbre. Los derechos y obligaciones del titular dominante, ¿m? Del que sería el titular del hecho de servidumbre. El titular de una servidumbre puede constituir sobre ellas derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida. Puede constituir derechos personales, es decir, no puede gravarla con otra servidumbre, sino podría concederle a otro el uso, podría concederle el paso, por ejemplo. Dice, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario y no puede constituir derechos reales. Por eso dice que la extinción de la servidumbre produce la extinción de los derechos que se hubiesen constituido. ¿Mm? En este caso. La servidumbre dice que, ¿qué otro derecho tiene? Comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias que son indispensables para el ejercicio de la principal, pero no aquellas que solo hacen más cómodo su ejercicio. A ver, vamos a suponer, servidumbre principal es la que es convenida en el título y que se define su utilidad. Es la servidumbre de paso. ¿Mm? Ahora, para ejercer esa servidumbre principal, tiene que haber ejercicio de otras cosas posesorias. Por ejemplo, necesito a lo mejor colocar una tranquera o la servidumbre de sacar agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo que pasar para poder sacar el agua del inmueble vecino. Entonces, la principal sería sacar agua, pero no podría ejercerse si no fuera con otra que es el paso. ¿Me explicó? ¿Mm? No necesita ser pactada la servidumbre que es accesoria porque se supone que deviene del ejercicio de la principal. Pero son aquellas que hacen únicamente que son necesarias o indispensables para el ejercicio de la principal y no las que hacen más cómodo el ejercicio. Porque como es una carga, nosotros no, una carga, digamos, para el derecho de dominio, no podemos agravarla en beneficio del titular de la servidumbre más allá que respetando su carga. ¿Mm? Es lo que dice el 2175. El ejercicio de la servidumbre no puede agravarse tampoco, dice, si aumenta la necesidad del inmueble dominante, excepto que se trate de una servidumbre forzosa. Vamos a suponer, por ejemplo, que se ha pactado una servidumbre de sacar agua, sacar tantos metros cúbicos de agua, ¿sí? Pero puede suceder que el inmueble dominante diga, bueno, pero ahora para la explotación agrícola necesito 1000 metros más cúbicos de agua, ¿sí? No puede porque eso qué implicaría, digamos. ¿Hay una necesidad del inmueble dominante? Sí, pero
eso lo que haría es agravar la condición del fundo sirviente. Entonces, siempre tenemos que ir a lo del título y el titular de un derecho real de servidumbre no podría invocar que tiene una mayor necesidad para poder agravar y agravar una servidumbre que ya existe. Excepto, dice el código, que se trate de una servidumbre forzosa. Bueno, porque ahí ya son otros las normas que regulan, digamos, allí. ¿Mm? ¿Qué tiene que hacer el titular del dominante? Todas las mejoras que sean necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Por ejemplo, si hubiera que hacer un mantenimiento del camino, una reparación del acueducto, la tiene que hacer. Y están a su cargo, a menos que el gasto se origine en hechos en los cuales tiene que responder, por ejemplo, un tercero o el titular del inmueble sirviente. Vamos a suponer que viene un tercero que produce una excavación y rompe el acueducto. Bueno, eso no es un gasto que haga una mejora, que haga al ejercicio de conservación. Es un hecho de un tercero por el cual él no va a tener que responder y el titular del fondo sirviente tiene que garantizarle el ejercicio de esa servidumbre. Bueno, en cuanto a algunas obligaciones o los derechos del titular del fondo sirviente, conserva también la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a los mismos usos que forman el objeto de la servidumbre. El fondo que está grabado con una servidumbre, de paso, por ejemplo, dice, ejemplifica el artículo, conserva la facultad del el titular del dominio de pasar por el mismo lugar. Es decir, que la servidumbre no excluye el ejercicio del derecho de dominio del titular sirviente. El titular del fondo sirviente no puede menoscabar el derecho que él mismo ha constituido, pero no es que no pueda ejercerlo. Por ejemplo, si hay una servidumbre de paso, no significa que él no pueda pasar, puede pasar. Pero si supongamos que se hubiera convenido en el título que de 6 a 7 van a pasar camiones cargados con, no sé, con tal material y demás, bueno, sabe el titular del fondo sirviente que él no va a poder pasar con su auto, pero no significa que no pueda pasar en ningún momento, porque vamos viendo cómo este contenido limitado de la servidumbre no puede afectar este derecho de dominio, ¿sí? Bueno, y el titular del fondo del sirviente, ¿sí? También puede exigir que el ejercicio de la servidumbre se realice con el menor menoscabo para el inmueble grabado, ¿sí? Con el menor menoscabo. Bueno, a ver, es de paso la servidumbre, ¿verdad? Vos has dicho que, bueno, no hemos establecido cómo íbamos a ejercer el paso, pero resulta que está pasando con camiones que tienen una carga pesada y que están produciendo un hundimiento del terreno. Bueno, ahí, por más que esté constituida la servidumbre, no podría en ese caso el titular del fondo dominante desconocer que el titular del fondo sirviente tiene también esas facultades de conservar, digamos, o exigir que se realice, digamos, el ejercicio con ese menor menoscabo. Bueno, con esto, chicos, algo formal de la Constitución, al ser sobre inmuebles requiere la forma de la escritura pública, la constitución de la servidumbre, y como la servidumbre, vamos a volver a un articulito que no hemos hablado, puede tener como objeto el 2163 la totalidad del inmueble o una parte material del inmueble ajeno, va a necesitar en muchos casos, por ejemplo, determinar un plano, porque ¿cómo es esto? Se hace el acuerdo entre las partes, escritura pública, y si se afecta una parte material y determinada, se hará un plano donde se delimite, por ejemplo, el camino de paso donde se va a afectar por servidumbre. Ese plano va a ingresar a catastro parcelario para que se apruebe y ese plano va a ingresar junto con la escritura al registro de la propiedad o a la dirección de inmuebles para que se ponga en conocimiento de los terceros, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es la Constitución y el alcance del 2163 cuando dice que puede tener por objeto una parte materialmente determinada de este derecho de este inmueble, que es el inmueble sirviente. Bueno, chicos, con esto el tema de servidumbre es suficiente, es lo que me interesa que sepan, concepto, clasificación, formas de constitución y qué significa servidumbre forzosa, el alcance de la constitución y la intervención, digamos, la voluntad de las partes del juego de la ley en la creación de estos derechos. El día jueves, entonces, Dios mediante, tenemos entendido que va a estar abierta la facultad. En cuanto a las notas de la recuperación, mañana las voy a alcanzar a alumnos, ¿sí? Y el jueves